sobre un costado. Vamos a comprobar primero que nuestra columna está bien apoyada y derecha. Mantenemos nuestra curvatura natural. Flexionamos las dos rodillas. Exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz y al exhalar, llevando siempre el ombligo hacia atrás, hacia la columna. Brazo flexionado o codo estirado, como nos sea más cómodo. Estamos con los pies juntos y las rodillas juntas. Vamos a inhalar y al exhalar, abro rodilla. Inhalo, cierro rodilla. Exhalo, abro rodilla. Inhalo, cierro rodilla. Mantengo la rodilla estirada, no estiro la pierna. Mi pierna sigue flexionada. Y ahora voy a mantener la pierna un poco separada. Voy a estirar la pierna de arriba y la voy a alinear con mi columna, manteniéndola paralela al suelo. Exhalo, estiro, alargo, siento como si mi pierna creciese. Y vuelvo a inhalar. Estiro, alargo, mi pierna crece. Vuelvo inhalando. Estiro, exhalo. Vuelvo inhalando. Mi pierna crece y se estira al lado contrario de mi cabeza. Y última, y mantengo la pierna estirada. Mantengo la pierna bien estirada. Vale. Y ahora voy a hacer un círculo amplio con toda la pierna. Voy a asegurarme de que mi columna se mantiene bien derecha, mi cadera derecha. Si veo que mi tendencia es a que se me caiga la cadera hacia atrás o hacia adelante, hago el círculo un poco más pequeño. Voy a empezar inhalando. Abro el círculo inhalando, mantengo la pierna muy estirada y cierro exhalando. Abro el círculo inhalando y cierro exhalando. Voy en sentido contrario. Abro, inhalo, cierro, exhalo. Vale, me quedo pierna bien estirada, exhalo, saco talón, inhalo, saco punta. Y estiro la otra pierna. Estoy con las dos piernas estiradas, piernas en línea con mi columna. Y desde aquí, desde esta postura, desde esta posición de alineación de piernas con columna, las voy a llevar, voy a mover las piernas un poquito hacia adelante, que se queden adelantadas a mi tronco para que mi zona lumbar no se vea resentida. Voy a inhalar y voy a abrir un poco la pierna de arriba, voy a mantener los dedos del pie bien estirados y al exhalar voy a tocar el suelo por delante de la otra pierna y toco solo con la punta de los dedos. Exhalo, separo inhalando. Exhalo, apoyo, separo inhalando. Manteniendo la pierna bien estirada. Punto. Voy a colocar los pies en posición contraria, voy a sacar los dos talones hacia afuera. Talones hacia afuera. Voy a inhalar y al exhalar subo piernas, tiro dedos, voy un poquito hacia atrás y vuelvo inhalando. Exhalo,
voy un par de rebotes atrás, no llevo toda la pierna atrás, simplemente es como un amago de que quiero ir para atrás y vuelvo. Exhalo, rebotes hacia atrás y vuelvo. Una más. Estiro. Descanso. Cambio de lado. Compruebo que tengo cadera sobre cadera, hombro sobre hombro. Flexiono rodillas. Brazo flexionado o estirado. Cada vez que salgo, llevo el ombligo atrás, contrayendo abdominales. Y empiezo abriendo la pierna de arriba. Mantengo la pierna flexionada, no estiro al abrir. Abro, exhalo, vuelvo inhalando. Si veo que mi cadera se descoloca, abro menos. Intento siempre mantener mi columna bien apoyada. Abro, exhalo, vuelvo inhalando. Y contraigo abdominales cada vez que abro. Y ahora separo un poco la pierna de arriba, dedos del pie bien estirados, alargo pierna, alineándola con columna, mi pierna crece al exhalar, vuelvo inhalando. Mi pierna crece al exhalar, siento como toda mi pierna se alarga y vuelvo. Estiro, me quedo con la pierna estirada y ahora voy a hacer círculos amplios. Abro, inhalando, cierro, exhalando. Regulo el tamaño del círculo, siempre asegurándome de que mi columna no se descoloca. Cambio el sentido, abro, inhalando, cierro, exhalando. Mantengo pierna estirada, alineada con mi columna, exhalo, saco talón, inhalo, saco punta. Vale. Voy a estirar las dos piernas y las voy a mover un poquito hacia adelante. Piernas adelantadas, al alinear el tronco. Los dedos del pie estirados, subo la pierna de arriba, voy a inhalar y al exhalar apoyo los dedos justo por delante de la otra pierna. Apoyo, exhalo, vuelvo inhalando. Si siento que esfuerzo la zona lumbar, muevo un poco las piernas más hacia adelante.
Exhalo, apoyo. Inhalo, separo. Vale, junto. Y ahora voy a cambiar la posición de mis pies. Saco los talones hacia afuera. Abro un poco la pierna de arriba. Cambio la posición del tobillo. Y doy unos rebotes como si quisiese llevar la pierna hacia atrás. Voy a inhalar. Exhalo. Pierna atrás. ¿Vale? Sin forzar la cadera. Vuelvo inhalando. Es un movimiento muy sutil hacia atrás. Muy, muy sutil. Y vuelvo. Exhalo. Inhalo. Y una más. Me estiro. Descanso. Vale. Nos queda muy poquito más, nos levantamos, hacemos unos pocos ejercicios más y estiramos.